Sura al-Nisa. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Hombres, temed a vuestro Señor, que os ha creado de una sola persona, de la que ha creado su cónyuge, y de los que han diseminado un gran número de hombres y de mujeres. Temer a Dios, en cuyo nombre os pedís cosas, y respetar la consanguinidad. Dios siempre os observa. Dar a los huérfanos los bienes que les pertenecen. No sustituyáis lo malo por lo bueno. No consumáis su hacienda agregándola a la vuestra. Sería un gran pecado. Si teméis no ser equitativos con los huérfanos, entonces casaos con las mujeres que os gusten, 2, 3 o 4. Pero si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola, o con vuestras esclavas. Así evitaréis mejor el obrar mal. Dar a vuestras mujeres su dote gratuitamente, pero si renuncian gustosas a una parte en vuestro favor, hacer uso de esta tranquilamente. No confíes a los incapaces la hacienda que Dios os ha dado para subsistir, sustentarles de ella y vestirles y hablarles con cariño. Tentad a los huérfanos hasta que alcancen la nubilidad. Cuando los creáis ya maduros, pasarles su hacienda. No la consumáis prodiga y prematuramente, antes de que alcancen la mayoría de edad. El rico que no se aproveche, el pobre que gaste como es debido. Cuando les entreguéis su hacienda, requeréis la presencia de testigos. Dios basta para ajustar cuentas. Sea para los hombres una parte de lo que los padres y parientes más cercanos dejen, y para las mujeres una parte de lo que los padres y parientes más cercanos dejen. Poco o mucho es una parte determinada. Si asisten al reparto parientes huérfanos pobres, dale algún bello sustento de ellos y hablarles con cariño. Quienes dejen menores de edad y estén intranquilos por ello, que tengan miedo, que teman a Dios y digan palabras oportunas. Quienes consuman injustamente la hacienda de los huérfanos, solo el fuego intrigará en sus entrañas y arderá en fuego de la gaena. Dios os ordena lo siguiente en lo que toca a vuestros hijos: que la porción del varón equivalga a la de 2 hembras. Si estas son más de 2, les corresponderá 2 tercios de la herencia. Si es hija única, la mitad. A cada uno de los padres les corresponderá 1/6 de la herencia. Si deja hijos, pero si no tiene hijos y le heredan solo sus padres, 1/3 es para la madre. Si tienen hermanos, 1/6 es para la madre. Esto luego de satisfacer sus legados o deudas de vuestros ascendientes o descendientes. ¿No sabéis quién os son más útiles? Esta es obligación de Dios. Dios es omnisciente sabio. A vosotros le corresponde la mitad de lo que dejen vuestras esposas, si no tienen hijos. Si tienen, os corresponde 1/4. Esto luego de satisfacer sus legados o deudas. Si no tenéis hijos, a ella les corresponde 1/4 de lo que dejéis. Si tienes 1/8 de lo que dejéis. Esto luego de satisfacer vuestros legados o deudas. Si los herederos de un hombre o de una mujer son parientes colaterales y les sobrevive un hermano o una hermana, entonces les corresponde a cada uno de los dos 1/6. Si son más, participarán del tercio de la herencia, luego de satisfacer los legados o deudas, sin dañar a nadie. Esta es disposición de Dios. Dios es omnisciente benigno. Estas son las leyes de Dios. A quien obedezca a Dios y a su enviado, Él le introducirá en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, en los que estarán eternamente. Este es el éxito grandioso. A quien al contrario desobedezca a Dios y a su enviado, y viole sus leyes, Él le introducirá en un fuego eternamente. Tendrán un castigo humillante. Llamar a 4 testigos de vosotros contra aquellas de vuestras mujeres que cometan deshonestidad. Si atestiguan, de recluirlas en casa hasta que muera, o hasta que Dios les procure una salida. Si dos de los vuestros la cometen, castigar a ambos severamente, pero si se arrepienten y enmiendan, dejarles en paz. Dios es indulgente y misericordioso. Dios perdona solo a quien cometen el mal por ignorancia y se arrepienten enseguida. A esto se vuelve Dios. Dios es inocente sabio. Que no espere perdón quien siga obrando mal hasta que
En el artículo de la muerte dice: ahora me arrepiento, ni tampoco quienes mueran siendo infieles, a esto les hemos preparado un castigo doloroso. Creyentes, no es lícito recibir en herencia a mujeres contra su voluntad, ni impedirle que vuelvan a casarse para quitarles parte de lo que les habías dado, a menos que sean culpables de deshonestidad manifiesta. Comportaos con ellas como es debido, y si os resultan antipáticas, puede que Dios haya puesto mucho bien en el objeto de vuestra antipatía. Y si queréis cambiar de esposa y le habéis dado a una de ellas un quintal, no volváis a tomar nada de él. Ibas a tomarlo con infamia y pecado manifiesto, y como ibas a tomarlo después de haber yacido y después de haber consentado con ella, con vosotros un pacto solemne. En adelante no os caséis con las mujeres con que han estado casados vuestros padres. Sería deshonesto y aborrecible, mal camino. En adelante os está prohibido vuestras madres, vuestras hijas, vuestras hermanas, vuestras tías paternas o maternas, vuestras sobrinas por parte de hermano o de hermana, vuestras madres de leche, vuestras hermanas de leche, las madres de vuestras mujeres, vuestras hijastras, que están bajo vuestra tutela, nacidos de mujeres vuestras, con las que habéis consumado el matrimonio, si no hay culpa, las esposas de vuestros propios hijos, así como casaros con dos hermanas a un tiempo. Dios es indulgente y misericordioso. Y las mujeres casadas, a menos que sean esclavas vuestras, mandato de Dios, os están permitidas todas las otras mujeres, con tal que la busquéis con vuestra hacienda, con intención de casarlos, no por fornicar, a retribuir como cosa de vida aquella de quienes habéis gozado como esposas. No hay inconveniente en que decidas algo de común acuerdo, después de cumplir con lo debido. Dios es omnisciente, sabio. ¿Quién de vosotros no disponga de los medios necesarios para casarse con mujeres libres creyentes? Que tome mujer de entre vuestras jóvenes esclavas creyentes. Dios conoce bien vuestra fe. Salidlos de unos de otros, casados con ellas con permiso de sus amos, y darles el dote conforme al uso como mujeres honestas, no como a fornicadoras o como amantes. Si estas mujeres se casan y cometen una deshonestidad, sufrirán la mitad del castigo que las mujeres libres. Esto va dirigido a aquellos de vosotros que tengan miedo de caer en pecado. Sin embargo, es mejor para vosotros que tengáis paciencia. Dios es indulgente y misericordioso. Dios quiere aclararos y dirigirlos según la conducta de los que os precedieron y volverse a vosotros. Dios es omnisciente, sabio. Dios quiere volverse a vosotros, mientras que los que siguen lo apetecible quieren que os extravíes por completo. Dios quiere aliviarlos, ya que el hombre es débil por naturaleza. Creyentes, no os devoréis la hacienda injustamente unos a otros. Es diferente si comerciáis de común acuerdo. No os matéis unos a otros. Dios es misericordioso con vosotros. A quien obre así, violando la ley impiamente, le arrojaremos al fuego. Es cosa fácil para Dios. Si evitáis los pecados graves que os ha prohibido, borraremos vuestras malas obras y os introduciremos con honor. No codiciéis aquello por lo que Dios ha preferido a uno de vosotros más que a otros. Los hombres tendrán parte según sus méritos y las mujeres también. Pedir a Dios de su favor. Dios es omnisciente. Hemos designado para todos herederos legales de lo que dejen los padres, los parientes más cercanos, los unidos a vosotros por juramento. Darle su parte, Dios es testigo de todo. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos más que a otros y de los bienes que gasten. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan en ausencia de sus maridos, de lo que Dios manda que cuiden. Amonestan a aquellas de quienes temáis que se rebelan, dejarlas solas en el lecho, pegarles si os obedecen. No os metáis más con ellas. Dios es el celso grande. Si teméis una ruptura entre los esposos, nombrad un árbitro de la familia de él y otro de ella. Si desean reconciliarse, Dios hará que lleguen a un acuerdo. Dios es omnisciente, está bien informado. Servir a Dios y no le asociéis nada. Ser vuestro con vuestros padres, parientes, huérfanos, pobres, vecinos, parientes y no parientes, el compañero de viaje, el viajero, vuestros esclavos. Dios no ama al presumido, al jactancioso, a los ávaros y a los que
y a los que empujan a otros a ser ávaros, a los que ocultan el favor de Dios, les ha dispensado. Hemos preparado para los infieles un castigo humillante, a los que gastan su hacienda para ser visto de los hombres, sin creer en Dios ni en el último día. Y si alguien tiene por compañero al demonio, mal compañero tiene. ¿Qué les habría costado haber creído en Dios y en el último día, y haber gastado en limosna parte de aquello de que Dios les ha proveído? Dios le conoce bien. Dios no hará ni el peso de un átomo de injusticia a nadie, y si se trata de una obra buena, la doblará y dará por su parte una magnífica recompensa. ¿Qué pasará cuando traigamos un testigo de cada comunidad y te traigamos a ti como testigo contra estos? Ese día los que fueron infieles y desobedecieron al enviado, querrán que la tierra se aplane sobre ellos, no podrán ocultar nada de Dios. Creyentes, no os acerquéis ebrio a la sala, esperar a que estéis en condiciones de saber lo que decís. No vayáis impuros a no ser que estéis de viaje, hasta que os hayas lavado. Y si estáis enfermos o de viaje, si viene uno de vosotros de hacer sus necesidades, o habéis tenido contacto con mujeres y no encontráis agua, recurrir a arena limpia y pasarla por el rostro y por las manos. Dios es perdonador e indulgente. ¿No has visto a quienes han recibido una porción de la Escritura, compran el extravío y quienes que vosotros os extraviáis del camino? Dios conoce mejor que nadie a vuestros enemigos. Dios basta como amigo, Dios basta como auxiliar. Algunos judíos alteran el sentido de las palabras y dicen: oímos y desobedecemos, escucha sin que se pueda oír, reina, trabucando con sus lenguas y atacando la religión. Si dijeran: oímos y obedecemos, escucha un zurda, sería mejor para ellos y más correcto. Pero Dios les ha maldecido por su incredulidad, creen pero poco. Vosotros lo que habéis recibido en la Escritura, creer en lo que les hemos revelado, en confirmación de lo que ya poseéis, antes de que borremos los rasgos de los rostros, antes que los pongamos al revés o les maldigamos como maldijimos a los del sábado. La orden de Dios se cumple. Dios no perdona que se le asocie, pero perdona lo menos grave a quien Él quiere. Quien asocia a Dios comete un gravísimo pecado. ¿No has visto a quienes se consideran puros? No, es Dios quien declara puro a quien Él quiere, y nadie será tratado injustamente en lo más mínimo. Mira cómo inventa la mentira contra Dios. Basta eso como pecado manifiesto. ¿No has visto a quienes han recibido una porción de la Escritura? Creen en el Shib y en los Tagus y dicen de los infieles: estos están mejor dirigidos que los creyentes. A esos son a quienes Dios ha maldecido, y no encontrarás a quien auxilie. Dios maldiga. Aunque tuvieran parte del dominio, no darían a la gente lo más mínimo. Envidiarían a la gente por el favor que Dios les ha dispensado. Hemos dado a la familia de Abraham la escritura y la sabiduría. Les hemos dado un dominio inmenso. De ellos unos creer en ella y otros se apartan de ella. La gaena le bastará como fuego. A quienes no crean en nuestros signos, les arrojaremos a un fuego. Siempre que se les consuma la piel, se la repondremos para que gusten el castigo de Dios. Es poderoso, sabio. A quienes crean y obren bien, les introduciremos en jardines por cuyo abajo fluyen arroyos, en lo que estarán eternamente para siempre. Allí tendrán esposas purificadas y haremos que les dé una sombra espesa. Dios os ordena que restituyáis los depósitos a sus propietarios y que cuando decidáis entre los hombres lo hagáis con justicia. Qué bueno es aquello que Dios os exhorta. Dios todo lo oye, todo lo ve. Creyentes, obedecer a Dios, obedecer al enviado y a aquellos de vosotros que tengan autoridad. Y si os discutís por algo referido a Dios y al enviado, si es que creéis en Dios y en el último día, es lo mejor, la solución más apropiada. ¿No has visto a quienes pretenden creer en lo que se te ha revelado a ti y en lo que se le ha revelado antes de ti? Quienes recurren al arbitraje, quieren recurrir al arbitraje de los tabús a pesar de que se les ha ordenado no creer en ellos. El demonio quiere extraviarles profundamente. Cuando se les dice: venir a lo que Dios ha revelado, venir al enviado, ¿ves que los hipócritas se apartan de ti completamente?
¿Qué harán entonces cuando les aflija una desgracia por lo que ellos mismos han cometido y vengan a ti jurando por Dios? No queríamos sino hacer el bien y ayudar. Esos tales son aquellos de que quienes Dios conoce lo que encierran sus corazones. Apártate de ellos, amonéstales, diles palabras persuasivas que se apliquen a su caso. No hemos mandado a ningún enviado sino para, con permiso de Dios, ser obedecido. Si cuando fueron injustos consigo mismos hubieran venido a ti y pedido perdón de Dios, y si el enviado hubiera también pedido el perdón de ellos, habrían encontrado a Dios indulgente y misericordioso. Pero no, por tu Señor no creerán hasta que te hayan hecho juez de su disputa. Entonces ya no encontrarán en sí mismos dificultad en aceptar tu decisión y se adherirán plenamente. Si les hubiéramos prescritos, mataos unos a otros o salid de vuestros hogares, no lo habrían hecho, salvo unos pocos de ellos. Pero si se hubieran conformado a las exhortaciones recibidas, habría sido mejor para ellos y habrían salido más fortalecidos. Les habríamos dado entonces por parte nuestra una magnífica recompensa y les habríamos dirigido por una vía recta. Quienes obedecen a Dios y al enviados están con los profetas, los veraces, los testigos y los justos a los que Dios ha agraciado. Qué buena compañía. Así es el favor de Dios. Dios basta como omnisciente. Creyentes, tener cuidado a cometer en destacamentos o formando un solo cuerpo. Hay entre vosotros quien se queda rezagado del todo, y si os sobreviene una desgracia, dice: Dios me ha agraciado, pues no estaba allí con ellos. Pero si Dios os favorece, seguro que dice, como si no existiera ninguna amistad entre vosotros y Él. Ojalá hubiera estado con ellos, habría obtenido un éxito grandioso. Que quienes cambian la vida de acá por la otra, por la otra, quienes cambian la vida de acá por la otra, combatan por Dios. A quien combatiendo por Dios sea muerto o salga victorioso, le daremos una magnífica recompensa. ¿Por qué no queréis combatir por Dios y por los oprimidos, hombres, mujeres y niños que dicen: Señor, sácanos de esta ciudad de limpios habitantes, danos un amigo designado por ti, danos un auxiliar designado por ti? Quienes crean combaten por Dios, quienes no crean combaten por los tabús. Combatid pues contra los amigos del demonio, las artimañas del demonio son débiles. ¿No has visto aquellos a quienes se dijo: disponer las armas, hacer la sala y dar el asaque? Cuando se les prescribe el combate, algunos de ellos tienen tanto miedo de los hombres como deberían tener de Dios, y aún más, y dicen: Señor, ¿por qué nos has ordenado combatir? Si nos dejaras para un poco más tarde, di: en breve disfrute de la vida de acá es mezquino, la otra vida es mejor para quien teme a Dios, no se os traerá injustamente en lo más mínimo. De donde quiera que os encontréis, la muerte os alcanzará. Aun si estáis en torres elevadas, si les sucede un bien, dice: esto viene de Dios. Pero si les sucede un mal, dice: esto viene de ti. Todo viene de Dios. Pero ¿quién tiene estos que apenas comprenden lo que se les dice? Lo bueno que te sucede viene de Dios. Lo malo que te sucede viene de ti mismo. Te hemos mandado a la humanidad como enviado. Dios basta como testigo. Quienes obedecen al enviado obedecen a Dios. Quienes se apartan, nosotros no te hemos mandado para que seas su custodio. Y dice: obediencia, pero cuando salen de tu presencia, algunos traman de noche hacer otra cosa diferente de lo que tú dices. Dios toma nota de lo que traman de noche. Apártate pues de ellos y confía en Dios. Dios basta como protector. No meditan en el Corán. Si hubieran sido de otro que Dios, habrían encontrado en él numerosas contradicciones. Cuando se enteran de algo referente a la seguridad o al temor, lo difunden. Si lo hubieran referido al enviado y a quienes de ellos tienen autoridad, los que deseaban averiguar la verdad habrían sabido si dar crédito o no, sino que llega a ser por el favor de Dios. Habéis recibido por su misericordia, habréis seguido casi todos al demonio. Combate pues por Dios, solo de ti eres responsable. Anima a los creyentes, puede que Dios tenga el ímpetu de los infieles.
Dios dispone de más violencia y es más terrible en castigar. Quien interceda de buena manera tendrá su parte y quien interceda de mala manera recibirá otro tanto. Dios vela por todo. Si os saludan, saluda con un saludo aún mejor, o devolverlo igual. Dios tiene todo en cuenta. Dios, no hay más Dios que Él. Él ha de reunirnos para el día indubitable de la resurrección. ¿Y quién es más veraz que Dios cuando dice algo? ¿Por qué vais a dividirnos en dos partidos a propósito de los hipócritas? Dios les ha rechazado ya que por lo que han hecho. ¿Es que queréis dirigir a quien Dios ha extraviado? No encontrarás camino para aquel a quien Dios extravía. Querían que como ellos no creyeras para ser iguales que ellos. No hagáis pues amigos entre ellos, hasta que se haya emigrado por Dios. Si cambian de propósito, apoderaos de ellos, y matarles donde les encontréis. No aceptéis su amistad ni auxilio, a menos que sean aliados de gente con la que os una un pacto, o que vengan a vosotros con el ánimo oprimido por tener que combatir contra vosotros o contra su propia gente. Si Dios hubiera querido, les habría dado poder sobre vosotros y habría combatido contra vosotros. Si se mantienen aparte, si no combaten contra vosotros y os ofrecen someterse, entonces no tendré justificación ante Dios contra ellos. Hallaréis a otros que desean vivir en paz con vosotros y con su propia gente, siempre que se les invita a la apostasía. Caigan en ella. Si no se mantienen aparte, si no nos ofrecen someterse, si no disponen de las armas, apoderaos de ellos y matarles donde deis con ellos. Os hemos dado pleno poder sobre ellos. Un creyente no puede matar a otro creyente, a menos que sea por error, y quien mate a un creyente por error deberá manumitir a un esclavo creyente y pagar el precio de la sangre a la familia de la víctima, a menos que ella renuncie al mismo como limosna. Y si la víctima era creyente y pertenecía a gente enemiga vuestra, debería manumitir a un esclavo creyente. Pero si pertenecía a gente con la que os une un pacto, el precio de sangre debe pagarse a la familia de la víctima, aparte de la manumisión de un esclavo creyente. Y quien no disponga de medios ayunará 2 meses consecutivos como expiación impuesta por Dios. Dios es omnisciente, sabio. Y quien mate a un creyente premeditadamente tendrán la cadena como retribución eternamente. Dios se irrita con él le maldicirá y le preparará un castigo terrible. Creyentes, cuando acudáis a combatir por Dios, cuidado no digáis al primero que os salude: tú no eres creyente, buscamos los bienes de la vida de acá. Dios ofrece abundantes ocasiones de obtener botín. Vosotros también erais así antes, Dios os agració. Cuidado pues, que Dios está bien informado de lo que hacen. Los creyentes que se quedan en casa sin estar impedidos no son iguales que los que combaten por Dios por su hacienda y sus personas. Dios ha puesto a los que combaten con su hacienda y sus personas un grado por encima de los que se quedan en casa. A todos, sin embargo, ha prometido Dios lo mejor, pero Dios ha distinguido a los combatientes por encima de quienes se quedan en casa, con una magnífica recompensa, con el rango que junto a Él ocupan, con perdón y misericordia. Dios es indulgente y misericordioso. Los ángeles dirán a aquellos a quienes llamen y que han sido injustos consigo mismos: ¿cuál era vuestra situación? Dirán: éramos oprimidos en la tierra. Dirán: ¿es que la tierra de Dios no era bastante como para que pudieras emigrar? Esos tales tendrán la Gehenna como morada. Mal fin. Quedan exceptuados los oprimidos, hombres, mujeres y niños, que no disponen de posibilidad y no son dirigidos por el camino. A esto puede que Dios les perdone. Dios es perdonador e indulgente. A quien emigre por Dios encontrará en la tierra mucho refugio y espacio. La recompensa de aquel a quien sorprenda la muerte después de dejar su casa para emigrar a Dios y a su enviado, incumbe a Dios. Dios es indulgente y misericordioso. Cuando estéis de viaje, no hay inconveniente en que abreváis la sala. Si teméis un ataque de los infieles son para vosotros un enemigo declarado.
Cuando estés con ellos y les dirijas la sala, que un grupo se mantenga de pie a tu lado, arma en mano. Cuando se hayan posternado, que vayas atrás y que otro grupo que aún no haya orado venga y ore contigo. Que tengan cuidado y no dejen las armas de la mano. Los infieles querrían que descuidarse vuestras armas impedidamente para echarse de improviso sobre vosotros. No hay inconveniente en que dejéis a un lado las armas si la lluvia os molesta o estáis enfermos, pero tener cuidado, Dios ha preparado un castigo humillante para los infieles. Cuando hayas terminado la sala, recordar a Dios de pie, sentados o echados, y si os sentáis tranquilos a hacer la sala sea prescrita a los creyentes en tiempos determinados. No dejáis de perseguir no dejéis de perseguir a esa gente. Si os cuesta también a ellos como a vosotros, les cuesta, pero vosotros esperáis de Dios lo que ellos no esperan. Dios es omnisciente, sabio. Te hemos revelado la Escritura con la verdad para que decidas entre los hombres como Dios te ha de entender. No abogues por los traidores. Pide perdón a Dios. Dios es indulgente y misericordioso. No discutas defendiendo a los que obran deslealmente consigo mismo. Dios no ama al que es traidor con tu más pecador. Se esconden de los hombres, pero no pueden esconderse de Dios, que está presente cuando traman de noche algo que no les satisface. Dios abarca todo lo que hacen. Miran cómo soy. Discutir en favor de ellos en la vida de acá, pero ¿quién va a defenderlas en la otra vida? Dios el día de la resurrección. ¿Quién será entonces su protector? Quien obra mal o es injusto consigo mismo, si luego pide perdón, Dios encontrará. Dios es indulgente y misericordioso. A quien peca, peca en realidad en detrimento propio. Dios es omnisciente, sabio. Quien comete una falta o un pecado y acusa de ello a un inocente, carga con una infamia y con eso es un pecado manifiesto. Si no llega a ser por el favor de Dios en ti y por su misericordia, algunos de ellos habrían preferido extraviarte, pero solo se extravía a sí mismo y no pueden en modo alguno dañarte. Dios te ha revelado la escritura y la sabiduría y te ha enseñado lo que no sabías. El favor de Dios en ti es inmenso. En muchos de sus conciliábulos no hay bien, salvo cuando uno ordena la limosna, lo reconocido como bueno o la reconciliación entre los hombres. A quien haga esto por deseo de agradar a Dios, le daremos una magnífica recompensa. A quien se separe del enviado después de habérsela manifestado claramente la dirección y siga un camino diferente del de los creyentes, le abandonaremos en medida que él abandone y le arrojaremos a la gehenna. Mal fin. Dios no perdona que se le asocie, pero perdona lo menos grave a quien él quiere. Quien asocia a Dios está profundamente extraviado. En lugar de invocarle a él, no invocan sino a deidades féminas, no invocan más que a un demonio rebelde. Que Dios le maldiga, ha dicho, he de tomar a un número determinado de tus siervos, he de extraviarles, he de inspirarles vanos deseos, he de ordenarles que asciendan las orejas del ganado y que alteren la creación de Dios. Quien tome como amigo al demonio, en lugar de tomar a Dios, está manifiestamente perdido. Les hace promesas y les inspira vanos deseos, pero el demonio no les promete sino falacia. La morada de esos tales será la gehenna y no hallarán medio de escapar de ella. A quienes crean y obren bien, les introduciremos en jardines por cuyo abajo fluyen arroyos, en lo que estarán eternamente para siempre. Promesa de Dios, ¿verdad? ¿Y quién es más veraz que Dios cuando dice algo? Esto no depende de lo que vosotros anheléis, ni de lo que anhele la gente de la Escritura. Quien obre mal será retribuido por ello y lo encontrará. Fuera de Dios amigo ni auxiliar. El creyente varón o hembra que obre bien entrará en el jardín y no será tratado injustamente en lo más mínimo. ¿Quién es mejor tocante a religión que quien se someta a Dios, hace el bien y sigue la religión de Abraham, que fue Hanif? Dios tomó a Abraham como amigo. De Dios es lo que está en los cielos y en la tierra,
Dios todo lo abarca. Te consultan a propósito de las mujeres, di, Dios os da a conocer su parecer sobre ellas, aparte de lo que ya se os ha recitado en la Escritura, y a propósito de las huérfanas a las que aún no habéis dado a la parte que les corresponde y con las que deseáis casaros, a propósito de los niños débiles y que tratéis con equidad a los huérfanos, Dios conoce perfectamente el bien que hacéis. Y si una mujer teme malos tratos o aversión por parte de su marido, no hay, no hay inconveniente en que se reconcilie, pues es mejor la reconciliación. El ánimo es propenso a la codicia, pero hacéis bien a otros y temer a Dios. Dios está bien informado de lo que hace. No podréis ser justo con vuestras mujeres, aun así si lo deseas. No seáis pues tan parcial que dejáis a una de ellas como en suspenso. Si ponéis paz y teméis a Dios, Dios es indulgente y misericordioso. Si se separan, Dios enriquecerá a cada uno con su abundancia. Dios es inmenso sabio. De Dios es lo que está en los cielos y en la tierra. Hemos ordenado a quienes antes de vosotros recibieron la Escritura, y vosotros también el temor de Dios. Si no creáis, de Dios es lo que está en los cielos y en la tierra. Dios se basta a sí mismo, es digno de alabanza. De Dios es lo que está en los cielos y en la tierra. Dios basta como protector. Hombres, Él si quisiera os haría desaparecer y os sustituiría por otros. Dios es capaz de hacerlo. Quien desea la recompensa de la vida de acá, sepa que Dios dispone de la recompensa de la vida de acá y de la otra. Dios todo lo oye, todo lo ve. Creyentes, ser íntegros de la equidad cuando dispongáis como testigo de Dios, aun, aun en contra de vuestra, aun en contra vuestra o de vuestros padres o parientes más cercanos. Lo mismo si es rico que si es pobre. Dios está más cerca de él. No sigáis la pasión faltando a la justicia. Y inventáis falsos testimonios, usafáis, Dios está bien informado de lo que hacen. Creyentes, creer en Dios y en su enviado, en la escritura que ha revelado a su enviado y en la escritura que había revelado antes. Quien no cree en Dios, en sus ángeles, en sus escrituras, en sus enviados y en el último día, ese tal está profundamente extraviado. A quienes crean y luego dejen de creer, vuelvan a creer de, de nuevo y dejen de creer creciendo en su credulidad. Dios no está para perdonarles ni dirigirles por un camino. Anuncia a los hipócritas que tendrán un castigo doloroso. Toman a los infieles como amigos en lugar de tomar a los creyentes. Es que buscan en ellos el poder. El poder pertenece en su totalidad a Dios. Él os ha revelado en la escritura cuando oigas que las leyes de Dios no son creídas y son objeto de burla. No os sentéis con ellos mientras no cambien de tema de conversación, sino haréis como ellos. Dios reunirá a los hipócritas y a los infieles, todos juntos en una cadena. Están a la expectativa a ver cómo os va. Cuando tenéis éxito con la ayuda de Dios, dicen pues no estábamos con vosotros. Pero si los infieles obtienen un éxito parcial, dice, no tuvimos ocasión de vencerlos y en cambio os defendimos contra los creyentes. Dios decidirá entre vosotros el día de la resurrección. Dios no permitirá que los infieles prevalezcan sobre los creyentes. Los hipócritas tratan de engañar a Dios, pero es que Él quien les engaña cuando se disponen a hacer la sala, lo hacen perezosamente, solo para ser vistos de los hombres, apenas piensan en Dios. Vacilantes no se pronuncia por unos ni por otros, no encontraréis camino para aquel a quien Dios extravía. Creyentes, no toméis a los infieles como amigos en lugar de tomar a los creyentes. ¿Quieres dar a Dios un argumento manifiesto en contra vuestra? Los hipócritas estarán en lo más profundo del fuego y no encontrarás quien les auxilie. Salvo si se arrepienten, se enmiendan, se aferran a Dios y rinden a Dios un culto sincero. Estos estarán en compañía de los creyentes y de Dios dará a los creyentes una magnífica recompensa. ¿Por qué va Dios a castigarlos si sois agradecidos y creéis? Dios es agradecido, omnisciente. A Dios no le gusta la maledicencia en voz alta o no ser
que quien lo haga haya sido tratado injustamente. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Que divulguéis un bien o lo ocultéis, que perdonéis un agravio. Dios es perdonador poderoso. Quien no crean en Dios ni en sus enviados y quieren hacer distintos entre Dios y sus enviados, diciendo creemos en unos pero en otros no, queriendo adoptar una postura intermedia, esos son los tales infieles de verdad, y para los infieles tenemos preparado un castigo humillante. Pero a quienes crean en Dios y en sus enviados sin hacer distintos entre ellos, Él les remunerará. Dios es indulgente y misericordioso. La gente de la Escritura te pide que les baje del cielo una escritura. Ya habían pedido a Moisés algo más grave que eso, cuando dijeron muéstranos a Dios claramente. Como castigo de su impiedad, el rayo se los llevó. Luego acogieron el ternero, aún después de haber recibido las pruebas claras. Se lo, se lo perdonamos y dimos a Moisés una autoridad manifiesta. Levantamos la montaña por encima de ellos en señal de pacto con ellos y les dijimos, posternaos al entrar por la puerta. Y le dijimos, no violéis el sábado, y concertamos con ellos un pacto solemne. Por haber violado su pacto, por no haber creído en los signos de Dios, por haber matado a los profetas sin justificación, y por haber hecho nuestros corazones que están incircuncisos, no. Dios los ha sellado por su incredulidad, de modo que tienen fe pero poca. Por su incredulidad, por haber preferido contra María una enorme calumnia, y por haber dicho, hemos dado muerte al ungido Jesús, hijo de María, el enviado de Dios, siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan acerca de él dudan, no tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas, pero ciertamente no le mataron, sino que Dios lo elevó así. Dios es poderoso, sabio. Entre la gente de la Escritura no hay nadie que no crea en él antes de su muerte. El día de la resurrección servirá de testigo contra ellos. Prohibimos a los judíos cosas buenas que antes les habían sido lícitas, por haber sido impios y por haber sido desviados a tantos del camino de Dios, por usurrear a pesar de habérseles prohibido, por haber devorado la hacienda ajena injustamente. A los infieles de entre ellos les hemos preparado un castigo doloroso, pero a los que de ellos están arraigados en la ciencia, a los creyentes que creen en lo que se te ha revelado a ti y a otros antes de ti, a los que hacen la sala, a los que dan el asaque, a los que creen en Dios y en el último día, a eso le daremos una magnífica recompensa. Te hemos hecho una revelación como hicimos una revelación a Noé y a los profetas que le siguieron. Hicimos una revelación a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob, las tribus, a Jesús, a Jonás, a Aarón y a Salomón, y dimos a David salmos. Te hemos contado previamente de algunos enviados, de otros no, como Moisés. Dios habla de hecho. Enviados portadores de buenas nuevas y que advertían para que los hombres no pudieran alegar ningún pretexto ante Dios después de la venida de los enviados. Dios es poderoso, sabio, pero Dios es testigo de que lo que Él te ha revelado lo ha revelado con su ciencia. Los ángeles también son testigos que basta Dios como testigo. Los que no creen y desvían a otros del camino de Dios están profundamente extraviados. A los que no crean y obren impiamente, Dios nunca les perdonará ni les dirigirá por otro camino que el camino de la Gehenna, y en la que estarán eternamente para siempre. Es cosa fácil para Dios. Hombres, ha venido a vosotros el enviado con la verdad que viene de vuestro Señor. Creer pues será mejor para vosotros. Si no creéis, de Dios es lo que está en los cielos y en la tierra. Dios es omnisciente, sabio. Gente de la Escritura, no exageréis en vuestra religión, no digáis de Dios sino la verdad, que el ungido Jesús, hijo de María, es solamente el enviado de Dios, y su palabra que Él ha comunicado a María, y un espíritu que procede de Él. Creer pues en Dios y en sus enviados. No digáis tres, basta ya, será mejor para vosotros.
Dios es solo un Dios uno, gloria a Él tener un hijo, suyo es lo que está en los cielos y en la tierra, Dios basta como protector. El ungido no tendrá a menos El ungido no tendrá a menos ser siervo de Dios, ni tampoco los ángeles allegados a todos aquellos que teman, a menos de servirle y hayan sido altivos, les congregará hacia sí. En cuanto a quienes hayan creído y obrado bien, Él les dará por favor su recompensa y aún más, pero a quienes hayan temido a menos de servirle y hayan sido altivos, les infligirá un castigo doloroso. No encontrarán fuera de Dios amigo ni auxiliar. Hombres, os ha venido de vuestro Señor una prueba y os hemos hecho bajar una luz manifiesta. A quienes hayan creído en Dios y se hayan aferrado a Él, les introducirá en su misericordia y favor y les dirigirá así por una vía recta. Te piden tu parecer, di. Dios os da el suyo a propósito de los parientes colaterales. Si un hombre muere sin dejar hijos, pero si una hermana está, heredará la mitad de lo que deja. Y si ella muere sin dejar hijos, él heredará todo lo de ella. Y si el difunto deja dos, estas dos heredarán los 2/3 de lo que deje. Si tienen hermanos, varones y hembras, a cada varón le corresponderá tanto como a 2 hembras juntas. Dios os aclara esto para que no os extraviéis. Dios es omnisciente.